Hoy tengo la chuleta para explicaros uno de los casos más fuertes que yo creo que ha sucedido. Os presento el caso de Didi y Gypsy Rose Blanchard. Poneros en situación, imaginaros a una madre que parece la mejor madre del mundo, que tiene una hija muy enferma. Este caso mezcla abuso y manipulación. Pero antes de entrar en el caso, quiero haceros una pregunta y es: ¿qué tan lejos iríais para recuperar vuestra libertad? Vamos a pensar en esto mientras nos sumergimos en esta historia. Vamos a empezar por el principio y os voy a hablar de Rod Blanchard. Rod Blanchard es un hombre originario de Luisiana. Rod y Didi se conocen cuando él era un adolescente y Didi tenía unos 23-24 años, lo que significa que había una diferencia de edad considerable. Según Rod, comenzaron a salir y Didi quedó embarazada de Gypsy enseguida, cuando él apenas solo tenía 17 años. Se casaron poco después del embarazo, pero Rod ha declarado varias veces que nunca estuvo enamorado de Didi. Probablemente se habían casado solo por la presión de la situación y finalmente se separaron antes de que Gypsy naciera. Y aquí quiero dar un dato importante, y es que Rod intentó tener trato con su hija, pero Didi no lo dejó. De hecho, Rod también ha dicho varias veces que le pasaba la pensión alimenticia, pero siempre se sintió ver excluido porque Didi no dejaba que tuviera contacto con ella. Entonces vamos a pasar un poco en el tiempo y Didi se encarga ella sola de Gypsy y en ese momento están viviendo en Springfield. Vivían en una casita adorable que les había regalado una organización benéfica. Y es que según todos, Didi era una mamá ejemplar, ya que la llevaba al médico a su hija, se preocupaba por ella y subía varios posts en Facebook dejando ver lo mal que estaba su hija. Estaba súper enferma, tenía un montón de enfermedades, no podía ni caminar. Gypsy era la típica hija guerrera que se muestra en redes y que inspira a todo el mundo. Supuestamente tenía leucemia, distrofia muscular, problemas de corazón y no podía ni caminar. Didi se encargaba de todo, desde sus medicamentos hasta las múltiples cirugías que necesitaba, hasta organizaba recaudaciones para ayudar a pagar los gastos médicos de su hija. Pero bueno, llega el momento en el que había algo detrás oscuro en esta relación entre madre e hija que nadie sospechaba. Y es que en el 14 de junio de 2015 ocurrió algo extraño. Didi tenía 48 años y Gypsy tenía 23. Recordamos que Didi seguía tratando a su hija como si fuera una niña, hablaba de ella como su hija pequeña en redes con tal de recaudar fondos. Y tenía 23 años, ya no era tan pequeña. Bueno, pasamos a lo extraño, y es que en Facebook, ese 14 de junio de 2015, Didi publica un post en Facebook que pone: esa perra está... Los amigos y vecinos empezaron a no entender nada porque decían, pero ¿le habrán hackeado la cuenta? ¿Qué está pasando? Pero en ese momento llega la policía, van a llamar a la puerta, no les abre nadie. Acaban entrando y se encuentran a Didi Assisi en su casa. Estaba rodeada de un charco de sangre, había sido golpeada varias veces. Se pusieron a buscar a Gypsy. ¿Y qué pasó? Que no la encontraron. Se empezaron a preocupar, a buscar por un lado, por el otro, hasta que cayeron en cuenta de que Gypsy no podía ni caminar, o eso es lo que decía su madre. Entonces, cuando empezaron a buscar a Gypsy, rastrearon y la encontraron rápido. Estaba en Wisconsin con Nicholas. Y para sorpresa de todos, Gypsy no estaba enferma. Y lo peor de todo es que nunca lo había estado. Así es, todas las enfermedades que decía Didi que tenía su hija eran mentira. Todo había sido un montaje. Resulta que Didi tenía un trastorno psicológico llamado síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen por poder. Básicamente es cuando alguien inventa o provoca enfermedades en otra persona. Y lo peor de todo es que usualmente es de sus hijos. Todo esto lo hacen para llamar la atención, ganar la simpatía, ganar el foco de atención diciendo, ostras, qué buena madre eres, o qué buen padre eres, o lo que sea. Y eso fue exactamente lo que hizo Didi con Gypsy durante muchos años. Recordemos que Gypsy tenía 23 años en el momento de los hechos. La obligaba a usar una silla de ruedas aunque podía caminar. Le daba medicamentos que le provocaban efectos secundarios para parecer enferma. Incluso llegó a convencer a doctores de hacerle cirugías innecesarias. Gypsy vivía como una prisionera vigilada las 24 horas por su madre. No podía decir la verdad ni escapar de ninguna manera porque Didi la tenía completamente controlada. Pero entonces llegó Nicholas. Lo conoció por internet en un foro de citas. Y después de hablar durante meses, comenzaron a planear una forma de liberarse. Y esa forma resultó ser
acabando con Didi. El 10 de junio de 2025, Nicholas fue a la casa de Didi y Gypsy. Mientras Gypsy se escondía en el baño, Nicholas la golpeó, ya me entendéis, varias veces. Después cogieron algo de dinero y escaparon hasta Wisconsin. Lo peor de todo es que me sabe mal porque ellos creyeron que habían logrado escapar. Pero que suele pasar que no todo es tan fácil. La policía los rastreó y los encontró en cuestión de días. ¿Y qué pasó? Que cuando Gypsy les explicó la verdad, la policía se quedó a cuadros. Pasó de ser una presunta secuestrada a alguien que había ayudado a planear la muerte de su madre, pero que a la vez era víctima de ella. Un año después del asesinato de Didi, el 5 de julio de 2016, el juicio de Gypsy Rose Blanchard no consiguió completarse. Gypsy llegó a un acuerdo de culpabilidad. Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado, lo que significa que admitió su participación en el asesinato, pero sin premeditación total, reconociendo que las circunstancias fueron extraordinarias debido al abuso que sufrió. Gracias a este acuerdo fue condenada a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de cumplir el 85% de su condena, lo que equivale a unos 8 años y medio. Por otro lado, el juicio de su novio, Nicholas Godejohn, sí se realizó en noviembre de 2018 y llegó a completarse, ya que él no aceptó ningún acuerdo. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por ser el autor material del asesinato. Lo más impactante de todo es que Gypsy, estando en la cárcel, acabó reconociendo que a pesar de estar ahí, se sentía más libre que nunca. La historia de Didi y Gypsy nos deja pensando, ¿no? Por un lado, Gypsy fue víctima de abuso y manipulación durante 23 años de su vida, pero por otro lado ayudó a cometer un asesinato. ¿Cómo puedes juzgar algo así? O sea, ¿cómo podemos intentar meternos en la cabeza de Gypsy y la claustrofobia esa de pensar que no puedes salir de esa vida porque tu madre te está controlando 24 horas y está diciendo tu futuro y tienes 23 años, tienes ganas de vivir, de enamorarte? Están haciéndote sentir que estás enferma cuando estás perfectamente. El resumen es, ¿creéis que Gypsy merece estar en la cárcel o que lo único que podía hacer, su única manera de escapar era esa? Dejadme vuestras opiniones en comentarios. Gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo.